Ya, ¿no es cierto? Estuvimos viendo esto, repasamos punto por punto, y nos quedó pendiente este, ¿ya? Que era utilizar, ¿no es cierto?, los conjuntos de propiedades que tienen que ver con cómo organizar la información en el archivo IFC y mostrarla de la manera en que nos pide el estándar. Un segundo que estaba entrando un compañero. Ay, ya, entonces lo que nosotros vamos a hacer es organizar esto, ¿no es cierto?, en conjuntos de propiedades y en el lugar que corresponde. Entonces yo voy a crear primero en un archivo de Revit un muro simplemente. Para que sea más simple de visualizar, va a ser un muro de hormigón. Ya, lo voy a ver en el 3D mejor. Y si recuerdan, como para formatear el archivo, habíamos creado algunos parámetros que nos permitían, digamos, forzar la exportación de acuerdo a los primeros puntos del manual de entrega de información que tenían que ver con la clase y el tipo. ¿Ya? Entonces yo voy a crear esos parámetros, pero para eso también voy a utilizar dentro del manual de IFC de Revit, existe, digamos, un link, ¿ya? En la página 8, un link donde ustedes pueden descargar un archivo que les va a ser útil, si bien no tiene todos los parámetros que hay que crear para el estándar, sí tiene muchos, ¿ya? Entonces este es el archivo de parámetros compartidos IFC, ya se puede descargar ahí, o pueden descargarlo, bueno, ese es el contenido en realidad, son esos archivos, ¿ya? Que son unos archivos TXT que nos van a servir para cargar unos parámetros compartidos que están guardados, digamos, fuera del software y que los podemos traer, digamos, a cada uno de los proyectos cuando queramos. La idea es que utilicen eso y después los vayan alimentando con los parámetros que faltan de, del estándar, y así, digamos, van obteniendo mejor un archivo más completo. ¿Ya? Entonces yo voy a hacer eso, como yo ya lo tengo descargado, voy a ir aquí a parámetros compartidos, en la pestaña gestionar, voy a examinar, ya yo ya lo tenía cargado ahí, y estoy utilizando el que aparece como archivo de IFC de parámetros compartidos que dice all, ¿ya? El que dice todos. ¿Ya? Ese estoy utilizando. ¿Ya? Ese archivo, ¿qué es lo que me carga? Una serie, bueno, está todo dentro de un grupo que se llama IFC Properties, ¿ya? Y tiene un conjunto enorme de parámetros creados, ¿ya? Un montón, ¿ya? Y aquí van a estar siempre guardados, entonces yo los puedo traer y puedo crear nuevos y se van a ir guardando en ese archivo TXT. Entonces, esta es la manera de portar mis propios parámetros para cualquier parte, ¿ya? Y compartirlos. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es crear esos dos parámetros de base para forzar la exportación, que era el, bueno, y aquí, el IFC export as y el IFC export type, ¿ya? Esto no lo voy a hacer desde aquí, lo voy a hacer desde parámetros de proyecto. Los parámetros de proyecto son los que están aquí en el archivo, en el proyecto que estoy haciendo ahora, en el proyecto 1 que tiene un muro, ¿ya?
los parámetros compartidos son ese archivo txt que está afuera, ¿ya? Y que aquí yo lo controlo y lo cargo y puedo alimentarlo también. Entonces, me voy a parámetros de proyecto y añado aquí un nuevo parámetro. Aquí dice parámetros de proyecto, que sería crearlo desde cero o traerlo desde los parámetros compartidos, seleccionando. Ya, entonces aquí sí que me voy a ir a la IFC Export As. Ya va a ser un parámetro de ejemplar. Lo voy a organizar dentro de una pestaña que se va a llamar parámetros IFC, que va a quedar acá. Se lo voy a asignar a todo como genérico. Y voy a añadir el otro inmediatamente. Voy a ahí, IFC Export Type, parámetros IFC, se lo voy a asignar a todo y voy a aceptar. Entonces yo aquí, ¿no es cierto? Si recordamos, podía forzar la exportación del tipo. Entonces si me voy al estándar y busco en la matriz de información de entidades, ¿no es cierto? Donde están estas fichas, un poquito más grande nomás, voy a buscar muros, ¿ya? Y el tipo, ¿no es cierto? O clase IFC es IFC Wall, lo puedo copiar desde aquí, pegar el tipo. Como este es un muro de hormigón, puedo buscar dentro de estos tipos que, si que alguno me sirve, ¿no es cierto? Aquí el que me sirve es este, el Solid Wall, que dice una construcción de pared masiva por el núcleo de la pared, que es la capa única o que tiene varias capas unidas. Dichos muros son a menudo muros de mampostería o de concreto, ¿ya? Ambos moldeados in situ o prefabricados, que soportan carga y protegen contra incendios, ¿ya? Entonces ese Solid Wall lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí. Entonces así tengo forzado la clase y el tipo, ¿ya? Entonces tengo listo eso. Entonces yo voy ahora a exportar así tal cual a IFC. Lo voy a hacer en el escritorio. Proyecto 1. Exportar. Y lo voy a ir a ver a vincular. Ya. Aquí tengo el muro, ¿no es cierto? Lo cliqueo. Y puedo ver que su clase, ¿no es cierto? Que me voy aquí a las Smart Views, a la lista del mail, y chequeo de comprobación de entidades, ¿ya? Me aparece como un IFC Wall Standard Case. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a organizar un conjunto de propiedades. O sea, si yo quiero revisar aquí las propiedades que están en Revit, que si yo selecciono el muro, que son, por ejemplo, la longitud, el área, el volumen, por acá está la altura, ya que son las propiedades que nos pide el estándar en su nivel de información 1, ¿ya? Que aquí está el largo, el ancho, el alto, el volumen, un estado, un área de la base, un área,
¿ya? ¿Qué es lo que nos pide esta ficha? Voy a ampliar un poquito. Y nos pide que esto quede organizado en conjuntos de propiedades, o sea, que nosotros podamos ver todo esto en una sola pestañita, aquí en la información del archivo IFC. Por ejemplo, aquí está la pestaña del pset World Common, ¿ya? Ahí tenemos un conjunto de propiedades en un solo lugar. Si yo me pongo a revisar las que acabo de nombrar, ancho, alto y área, volumen, largo, ya voy a encontrar que no es fácil encontrarlas, ¿ya? Si me voy aquí a resumen, en locación, aquí quizás tenemos la altura, ya en material, intersecciones. Bueno, ahí tenemos una referencia, pero ese es el nombre, no es necesariamente el espesor, ese es un nombre solamente. ¿Ya? Entonces, fíjense que ni siquiera tenemos esos datos. ¿Ya? Entonces, aparte de hacerse complejo el buscar esto, que no es la idea, se hace imposible, digamos, encontrar la información. Entonces, el objetivo del estándar es que nosotros encontremos esto en una sola pestaña y todo el mundo sepa en qué pestaña es. O sea, no le podemos poner cualquier nombre a la pestaña, sino que la pestaña tiene un criterio que viene, digamos, del estándar IFC. Entonces, que son estos psets o que también tienen otros nombres que tienen que ver con cantidades como QTO o algún otro específico como los COVID, ¿ya? Entonces, la idea es esa, vamos a organizar esto en una sola pestaña. Entonces vamos a ir a revisar qué es lo que nos pide el estándar. Para largo, ancho, alto y otros más, el estándar nos dice que esto se tiene que organizar en un conjunto de propiedades que se llama QTO Wall Base Quantities, ¿ya? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es crear ese conjunto de propiedades, que si revisamos el archivo IFC no está aquí. O sea, si yo pincho aquí, aquí no está el QTO Wall Base Quantities. Y entonces, tenemos que crear esa pestaña de conjunto de propiedades y dentro de esa pestaña organizar todos esos parámetros. Para eso, en el manual IFC, ya en la página, aquí estamos en el grupo de exportación, en la página, me pasé, a ver, está bien, por aquí estamos, ya, aquí, en la página 32, ya, exportar conjuntos de propiedades definidas por el usuario, ya, eso es lo que vamos a hacer si revisan un poco esto que tiene que ver con los conjuntos de propiedades, que está desde la página 31 en adelante, vamos a ver que existen varias formas de exportar conjuntos de propiedades. Ya podemos exportar los sets de propiedades de Revit, pero eso los va a entregar de una manera desordenada. Todo lo que tenga que ver con los parámetros comunes de IFC lo va a exportar, que básicamente es lo que hizo, ¿ya? Eso es lo que hizo al pinchar esto, ¿no es cierto?
tenemos estos que están acá, ¿ya? Que son como el conjunto básico de propiedades IFC, ¿ya? Después tenemos a partir de tablas, ¿ya? Y para eso también puede ser útil para algunos parámetros, para hacer conjuntos de propiedades. Y lo importante es que a las tablas, ¿no es cierto?, les tenemos que dar un nombre que incluya IFC o PISET o la palabra común para que él filtre, digamos, esas tablas y las organice en función de eso. Pero lo que vamos a hacer ahora es este que está aquí, esa opción de ahí, que es exportar definido por el usuario. Entonces nuestro objetivo es tener precisamente ese pset, ¿ya? Y que estén, digamos, el conjunto de propiedades todos ahí, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer, ¿ya? Es fijarnos en este punto, que dice exportar conjunto de propiedades definidas por el usuario. Para eso, en el programa mismo hay un enlace a un archivo TXT. Si yo me voy aquí a exportar IFC, ya me voy a modificar la configuración y me voy aquí a la pestaña que dice set de propiedades y pincho aquí en exportar según el usuario y busco, ¿ya? Me va a encontrar primero este archivo que es de base, ¿ya? Que es ese default user defined parameter sets, ¿ya? Entonces yo no voy a abrir ese, sino que lo voy a copiar, ya voy a cancelar aquí para mostrárselo primero, ya, y lo voy a pegar aquí. Le voy a cambiar el nombre solamente para... ¿Ya? Y este archivo es un archivo TXT que tiene una instrucción, ¿ya? Lo que nosotros vamos a hacer ahora es una especie de programación súper básica dentro de un archivo TXT para definir set de propiedades. Y esto que está lleno de gatos o hashtags, ¿ya? Es porque en el código, digamos, esos son comentarios, entonces esto no lo lee, ¿ya? Entonces aquí están puestas las instrucciones para saber cómo llenarlo. Entonces nos dice aquí está el formato, ¿ya? Entonces lo que yo tengo que hacer es escribir un property set, darle un nombre, definir si los parámetros que va a leer son de tipo o de instancia, entonces para eso le coloco una i o una t. Después me pide a qué elementos pertenece esta lista, y aquí es donde yo después tengo que colocar si es para los muros, para las vigas, para las fundaciones, lo que sea. Y me dice que si aplica a más de uno, los puedo separar por coma, ¿ya? Y abajo voy colocando, ¿no es cierto?, los parámetros. El parámetro, digamos, que me pide tener, el tipo de parámetro, que aquí es importante, después la parte que sigue, digamos, y después cómo se llama ese parámetro en Revit, ¿ya? Entonces ahí es donde empieza como el emparejamiento y la exportación empieza a funcionar. Si ustedes se fijan, está todo en inglés y en IFC también, o sea, en Vincolab, y la lectura, digamos, de parámetros es siempre en inglés. El estándar también recomienda que todo también sea en inglés, ya independiente de que aquí se muestre el parámetro en español, es como solamente una guía, el estándar también recomienda que sea todo en inglés. Si ustedes
están trabajando en español, en teoría tampoco hay problema, pero también es recomendable que se vayan acostumbrando a trabajar el software en inglés. Yo se los muestro siempre en español porque como tiene tanto lenguaje técnico, para que lo entiendan primero y para enseñarles, digamos, me gusta mostrarlo más en español. Pero después que ya están acostumbrados, la idea es que vayan de a poco cambiándose a inglés y les va a salir mucho más fácil porque, como van a ver ahora, no hay que hacer cambios, digamos, de parámetros, sino que se copia el mismo. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es construir este archivo. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos pide? Voy a comprimir un poquito este y lo voy a colocar acá. Vamos a bajarle un poquito el zoom. Ahí. Ya, entonces nos pide, por ejemplo, el largo. Ya vamos a partir por ese. Ya, el nombre en inglés. Y vamos a construir ese pixel que se llama QTO Base, Wall Base Quantities. Lo voy a copiar. Control C. Oh. Ya, entonces vamos a ir construyendo esto. Yo voy a hacer un enter. Podemos trabajar en este mismo archivo, así que no hay problema. Voy a darle un property set. Ya tienen que respetar el uso de mayúsculas y minúsculas, igual como está ahí. Importante es que todos estos espacios que aparecen aquí no son espacios literalmente, sino que son tabulaciones, ¿ya? Con la tecla Tab, ¿ya? No con la barra espaciadora. Entonces yo estoy aquí en Property Set, hago un tabular. ¿Cómo se llama el pset? Voy a pegar el nombre, se llama QTO Wall Base Quantities. De nuevo, tabulo. Me pregunta si de tipo o de instancia, yo le voy a decir que de instancia, ya porque el largo en Revit ya es un parámetro de instancia y lo va a leer ahí, más fácil. Me devuelvo, voy a mantener esto aquí, ya, entonces tabulo nuevamente. ¿A qué clase? IFC Wall, ya no es cierto, a los muros. Si yo quisiera aplicar más clases, como les dije, separado por coma, y sería IFC Beam o IFC, no sé, Footing, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso sería la manera de hacerlo. Yo lo voy a dejar solamente para el muro porque este es el Wall Base Quantities. Enter, tabulo, ¿ya? Y ahora me pide el nombre del parámetro. ¿Cómo se va a llamar el parámetro? Y aquí pueden copiarlo. Ya se llama longitud en inglés. Tabulo y me pregunta el tipo. ¿Qué tipo soporta este tipo de archivo para programar? Y aquí me aparecen todos los tipos. O sea, me sugiere al tiro las posibilidades. Área, booleano, clasificación, color de temperatura, un conteo, una moneda, digamos, una divisa, etcétera. Ahí está largo, etiquetas, textos, volumen. ¿Ya? ¿De dónde viene esto? ¿Ya? ¿De dónde viene esto? Es lo mismo que cuando yo estaba creando el parámetro aquí. ¿Ya? Cuando estaba creando el parámetro, viene de aquí, de tipo de parámetro. Aquí tengo longitud, tengo texto entero, número, área, volumen, ángulo, pendiente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? El booleano, que sería ese, sí o no.
¿ya? De ahí viene el tipo del parámetro. ¿Ya? Entonces nosotros le tenemos que decir qué tipo es. Es una longitud. ¿Ya? Sería eso mismo. Entonces, como tiene el mismo nombre, voy a pegar nuevamente. Voy a tabular, ¿ya? Y ahora le tengo que decir cómo se llama esto en Revit. ¿Ya? Si tuviera el Revit en inglés, pegaría lo mismo. Pero como lo tengo en español o abierto en español, después voy a explicar cómo cambiarle el idioma, que es súper fácil. El parámetro se llama longitud, ¿ya? Y tengo que respetar la mayúscula y para el caso, por ejemplo, del área, voy a tener que respetar también el tilde, ¿ya? El acento. ¿Ya? Esos son los problemas del español, por ejemplo. Entonces voy a poner longitud, ¿ya? Y vamos a testear esto. Vamos a testear si está funcionando. Entonces voy a archivo, voy a guardarlo, ¿ya? Y voy a exportar. IFC, le vamos a decir que utilice ese archivo, ¿no es cierto? Exportar definido por el usuario, lo busco, está en el escritorio, se llama IFC, ya, y ok. Exportar. Lo vamos a reemplazar, ya, y en Vincolab vamos a recargar el archivo, lo voy a seleccionar, y fíjense que ahora está nuestra pestaña QTO World Based Quantities, ¿ya? Y tiene el largo, ¿ya? Y lo tiene como corresponde, con el nombre que corresponde, y dice 9 y corresponde al mismo, a la misma longitud, ¿no es cierto?, que tiene aquí en Revit. Me avisan si se escucha mal porque tengo un poco de inestabilidad, o si se corta en algún rato, es por eso. Espérenme un segundo que entraron dos compañeros. Ya. Entonces, lo que yo voy a hacer es completar esto, ¿no es cierto?, con el resto de parámetros. Voy a explicar ahora cómo guardar esto o sea, cómo cambiarlo a, a inglés. Es súper simple. Ya lo guardé simplemente para abrirlo de nuevo. Lo voy a cerrar. Vamos a minimizar esto un segundo. ¿Ya? Y al Revit, al acceso directo que ustedes tengan, donde lo tengan, le hacen clic derecho y donde dice propiedades, ya está abriendo, ¿no es cierto?, un exe, el Revit exe, y dice lenguaje ESP. Ustedes lo único que le ponen, no importa si están en mayúsculas o en minúsculas, le ponen ENU, ¿ya? Y ahora cuando lo abra, ahí ya se alcanza a ver, está todo en inglés. Ya por eso que el estándar pide que todos los parámetros que ustedes introduzcan como parámetros nuevos tienen que ser en inglés para que no tengan problemas al momento de las exportaciones y de reconocimiento de cosas. ¿Ya?
como después ya van a estar más habituados a esto, va a dar lo mismo un poco los nombres, y las cosas que son más específicas después se van a ir acostumbrando. Ahí volvió, lo siento, se cayó justo. Y entonces les decía que básicamente se van a ir acostumbrando al software en inglés a medida que lo vayan ocupando. Ya, voy ahora a completar, ¿no es cierto?, nuestro conjunto de propiedades. Tenemos solamente uno, ya el QTO Wallet Based Quantity, que se llama longitud, ¿no es cierto?, ahora se llama, se vuelve a llamar como en inglés. Entonces podría cambiarle aquí el código para que lo lea correctamente. Ya, entonces por eso que era más fácil en inglés ahí. Vamos a ir al parámetro siguiente, enter, tabulo, ¿no es cierto? Y voy a buscar el ancho. Aquí sí que cambia, porque esto es una longitud. Tabulo. ¿Y cómo se llama esto? Ahora como estamos en inglés, esto va a estar aquí en editar tipo. También se llama ancho, ¿ya? En español se llama anchura. Ya, entonces esas cosas son las que generan problemas, ¿ya? Entonces se llama igual que esto. Enter, tabulo, ¿no es cierto? Y siguiente sería la altura. Enter, tabulo, altura. También es una longitud. Tabulo y seguramente en Revit tiene otro nombre. Aquí se llama Unconnected Height. ¿Ya? Entonces eso lo vamos a copiar tal cual. Ya como pertenece al mismo comando, ahí ese es un espacio, no es una tabulación. ¿Ya? Tabulo cuando quiero cambiar, digamos, de función. Entonces ahí va a llamar a ese parámetro para la altura. Ya, veamos aquí en el estándar, en la ficha de muro, esto pertenece al QTO, QTO, el volumen me queda. Ya, aquí, enter, tabulo, volumen. Esto ya no es un largo, sino que es un volumen. Ya, ahí está el tipo. Ahí está, volumen. Ya, volumen y también se llama volumen. Eso era fácil. Me queda, perdón, de aquí me queda, ya, el element status no pertenece al QTO, sino que pertenece al pset wall command. Entonces nos vamos a saltar ese. Este pertenece al footprint area, ya, y el área. Entonces vamos a crear ambos. Primero voy a crear el área, que es un ¿no? Tabulo es un área y en Revit se llama área. Ya, si en español tendríamos que ponerle el tilde. Ya, esa es la diferencia. Y este otro se llama
footprint area, que es como el área del muro en su planta, no el área en su cara, ¿ya? Entonces sería un área y esto se llama footprint area. ¿Ya? En Revit no existe este parámetro, ¿ya? Ese parámetro de footprint area, si lo buscamos, no hay algo que lo asocie, ¿ya? O sea, vamos a tener que construirlo también aquí. ¿Ya? Incluso si yo hago una tabla, me voy a View, Schedules, Schedule Quantities, Wall. ¿Ya? Aquí no tengo un área que me diga la base de la planta, ¿ya? Entonces, lo que yo puedo hacer aquí es crear un parámetro, ¿ya? Un parámetro calculado. Voy a hacerlo aquí a ver si lo podemos llamar desde la tabla. Quiero el tipo de muros, ¿cómo calculo ese parámetro de área? Sería el ancho, ¿no es cierto?, por la longitud solamente. Entonces, el ancho y la longitud, ¿ya? Entonces, con esos dos parámetros yo puedo calcular un tercero que sería un parámetro calculado que se va a llamar footprint area, ¿ya? Va a ser un área, ¿ya? Eso es importante que le den el tipo. Y es una fórmula que es ancho por largo, ¿ya? Ok, y ahí tengo ese parámetro. Voy a darle ok, ¿ya? Entonces ese está en la tabla. No le voy a cambiar el nombre a la tabla porque no estoy exportando de esa manera. Simplemente voy a ver si me lo lee desde aquí, ¿ya? Que debería ser 2.7. Entonces ya tengo esto, voy a guardar aquí. Y me tengo que posicionar en una vista no de tabla. Importante. Exportar IFC. Lo vamos a sobreescribir. Ya, y actualizamos aquí. Va. Me lo exportó. No. Sí. Donde lo abrí en inglés no lo tenía configurado. Entonces, eso. Ahora sí lo reemplazo. Y a ver, lo voy a abrir nuevamente. No. ¿Va? Exportar. Le voy a cambiar esto. Ok. Le voy a cambiar el nombre solamente
Ya. Va, qué raro. No me está exportando la geometría. No tendría por qué influir. Déjeme revisar en las opciones. Mm, ya, no me está exportando esto ya. Entonces, eso es porque tenía. Esto es. No sé por qué hizo esto. IFC Word. No sé por qué se puso así. No me está exportando nada. Ya. Incluso las ventanas, por ejemplo, ahí tampoco. Seguramente con el cambio de idioma hizo. Cargó todo como no exportado. Por eso que está haciendo eso, no sé por qué. Ahora sí lo va a tirar. Debería. Creo que exporté como proyecto 1. Ahí sí. Y el QTO. Ya. Tenemos largo, ancho, alto, volumen y área. ¿Ya? El que nos estaría faltando sería este footprint área, que no lo lee. ¿Ya? No lo lee desde aquí. ¿Ya? Vamos a ver si en esta tabla ya, si podemos al ponerle IFC, QTO, ¿no? ¿Cómo se llama? Ya, entonces ahora exportamos. Perdón, me tengo que poner en una vista. Aquí yo le voy a decir que exporte el contenido de las tablas que tengan al menos ese parámetro. Vamos a ver qué pasa. Reemplazo. Aquí recargo.
Y la diferencia que tengo aquí es que tengo, incluso tampoco me está trayendo ese valor calculado, ya, es que tengo una nueva pestaña, ya, tengo el largo, el tipo y el ancho, pero no tengo el valor calculado, ya, entonces ese parámetro habría que crearlo, eh, si yo me voy aquí, podríamos crearlo desde una fórmula, veamos si podemos crear. Mm, veamos si podemos hacerlo. Me voy a ir a Manage, que sería gestionar, añadir parámetros de proyecto. Aquí seguramente en el Child Parameters no va a estar el footprint area. Creo yo que lo creé ayer. A ver. No, no está. Ya entonces voy a ir a crearlo. No, perdón, en parámetros compartidos. Ya nuevo. Se llama footprint area. Perdón. Aquí. Footprint area es un área. Ya. Ok. Ya ahí lo creé. Y me voy a parámetro de proyecto. Voy a crearlo desde aquí. Ahí está. Lo voy a poner en parámetros IFC también. Y podría asignárselo a los muros solamente, no a todo. Entonces voy a ir a walls. ¿Ya? Entonces yo pincho el muro aquí, voy a tener footprint area. Entonces esto, para que sea automático, vamos a ver si nos reconoce una fórmula, que sería, esto sería igual a el largo por, a veces no toma los parámetros que son de informe, que son esos que están en gris. Me faltó la D, pero ya no me lo reconoce. O sea, me está diciendo que no puedo aplicar otros parámetros referenciar otros parámetros en fórmula. Eh, lo voy a alimentar a mano solamente para que veamos cómo si está exportándose. Sería el espesor, ¿no es cierto?, por el largo 2.7. Entonces yo voy a decir que esto es 2.7. Ya. Ahí está alimentado. Podríamos igualarlo.
A ver qué sería duplicar parámetro. No, ya. Después voy a ver eso, van a perder tiempo. Entonces vamos a exportar ese parámetro que yo lo alimenté a mano. O sea, si cambia el muro, eso va a permanecer igual. Entonces es un problema. Exportar IFC. Ya voy a cambiarle, porque esto ya no funcionó. Y voy a exportar. Voy a actualizar aquí. Y voy a revisar. Ahora ya no está ese que exportó por tabla, y está el QTO. Y ahí tenemos el footprint area, ya porque ya lo teníamos programado. Lo está leyendo bien. ¿Ya? El problema sería que no está automático. ¿Ya? O sea, eh, es es un tema que habría que alimentarlo. ¿Ya? Después voy a revisar cómo podría dejarlo con una fórmula ahí para que resulte automático, pero después se los comento. Entonces ya tenemos todos estos. Del nivel 1, del tipo de información B, de las propiedades físicas. Tenemos todo eso. ¿Ya? ¿Cómo crear o asociar, ¿no es cierto? Estamos asociando conjuntos de propiedades. ¿Cómo crear otro conjunto de propiedades dentro de esto mismo? Hacemos enter, un espacio, pueden colocar un gato como para señalarlo, otro espacio, y puedo crear otro property set, dos puntos, una tabulación, ¿no es cierto? Y yo voy a agrupar ahora todo lo que tiene que ver con el pset wall common. Ya, si bien muchos de estos parámetros se exportan solos, ya a través de la opción, digamos, de exportación, después podemos probar sacándole eso como para limpiar un poco y que se exporten solamente los que nosotros queremos. Entonces, vamos a construir este pset wall common, que sería ese, ¿no es cierto? Tabulo, o así que instancia también, ifc wall, ¿no es cierto? Enter, tabulo, y el primero que me aparece aquí es el element status. Element status, lo tabulo, lo más seguro es que esto sea un texto. Ya, texto, y el parámetro en Revit se va a llamar element status. ¿Ya? Entonces vamos a construir ese element status. Ahí dice que es una etiqueta, ifc label. ¿Ya? Después voy a testear bien si me lo agarra con uno o con el otro. Vamos a verlo acá. Ese parámetro, por supuesto, no existe. Se podría de repente asociar a alguna fase, pero dentro de una fase no necesariamente nos puede servir si es literalmente, como lo dice aquí el estándar, nuevo, existente o demolición. ¿Ya? Porque pueden haber muchas más fases que eso.
aquí dice, ya, estatus del elemento, nuevo, existente, demolición, etc. Ya, entonces, podría ser que llamemos a ese, ¿ya? Pero, a ver, testémoslo. Fácil. ¿Ya? Voy a guardar. Espérenme un segundo. Perdón, ahora sí. Entonces voy a exportar. Nada que modificar aquí. Voy a reemplazar. Y recargo. Pincho nuevamente. Voy a irme al World Common. ¿Ya? Y no está trayendo el parámetro. Ya puede ser porque esto puede ser una etiqueta. O puede ser porque no me va a reconocer ese parámetro. ¿Ya? Estoy buscando algún otro tipo que me pueda servir. No. Entonces voy a probar eso. Exportar, IFC. Nada que hacer en la configuración. Y recargo. Pincho el preset common y tampoco está. ¿Ya? Pues vamos a saltarnos ese parámetro y después lo vamos a construir si es que nos sirve construirlo. Vamos a cambiarlo aquí. Element status, voy a hacer un label. Ya, voy a enter, voy a tabular y voy a seguir con el siguiente. Que sería este, el isExternal. Ya, esto automáticamente el muro, perdón, aquí el muro tiene su clasificación de función y ahí dice exterior, ya como dice exterior en español porque viene, eh, no, exterior, no, está se escribe igual, no, porque puede ser donde creé ahí pueden que hayan cosas que estén escritas como en español, porque donde lo creé en español y después le cambié el idioma, hay muchas cosas como ese que dice ahí fase nueva construcción, eso está claramente en español. ¿Ya? Donde lo creé en español, se guardaron algunas alimentaciones de parámetros, ¿ya? En ese idioma. Entonces o sea, el xExternal lo que está leyendo es este, ¿ya? Función exterior, ¿ya? Pero eh, no le vamos a decir que lea ese, ¿ya? Ese lo lee automáticamente, pero lo vamos a construir igual. Porque queremos que quede agrupado sí o sí ahí. Es un texto, tabulo, texto, tabulo, y le vamos a decir que es el isExternal, ¿ya? Enter.
Tabulo. ¿Cuál sería el siguiente? Mm, ahí hay otro del QTO, ¿no? O el base quantities, la masa. ¿Ya? Eh, aquí hay uno. ¿Ya? Este me dice ahí capacidad de carga. ¿Ya? Dice capacity. Y me dice que el parámetro que corresponde es el load bearing. ¿Ya? Entonces aquí eh, hay una hay una doble, digamos, lectura. Porque en el IFC, si yo pincho aquí y me voy a... Aquí me aparece el load bearing, ¿ya? Y me dice false. ¿Ya? Es un parámetro booleano de verdadero y falso, de sí o no. Entonces me dice false. Si yo me voy aquí al muro, lo reviso, dice estructural, está apagado, por eso que dice false. ¿Ya? Si yo lo pincho y se convierte en un muro estructural y exporto, exporto, reemplazo, actualizo y reviso ahora el load bearing, me dice true, ¿ya? Pero el estándar aquí me dice que se tiene que llamar capacity, ¿ya? Entonces yo puedo poner aquí capacity, es un parámetro booleano, boolean, ¿ya? Sí o no, ¿no es cierto? Y en Revit ya se llama load bearing. Veamos qué sucede. A ver si me aparece. En realidad no se llama load bearing, se llama structure. Ya, pero voy a ver qué sucede. A ver, va. Exportar IFC, tal cual. Recargo. World Common. Ya, y no vino el parámetro capacity porque no se llama structure, o sea, no se llama load bearing, sino se llama structural. Ya, entonces aquí dos cosas. Podríamos llamar a ese, ya, veamos si funciona, o lo que realmente corresponde es crear el parámetro load bearing. No lo lee. Ya, entonces voy a irme aquí. Esto le vamos a poner, creo que entonces me voy a ir aquí.
parámetros de proyecto, voy a añadir me parece que este está creado, debería. Ahí está Loadberry. Fíjense que hay otro. El estándar me dice que es Loadberry, pero aquí en los parámetros posibles está el Loadberry Capacity, ¿ya? Seguramente esto va a ser motivo de actualización más adelante en el estándar, ¿ya? Porque ahora aparecen más. Estos parámetros IFC que estamos viendo ahora, que son muchos, es un archivo nuevo. Antes había uno mucho más compacto con mucho menos parámetros. Entonces yo creo que eso va a ser una actualización en el futuro. Lo voy a poner en parámetros IFC para tener claro, y por el minuto se lo voy a asociar solamente a walls. Podría asociárselo a todo lo que es estructural, ¿ya? A todo lo que es estructural, muros, vigas, pilares, etc. Entonces ahora me aparece ese ahí, ya está prendido, pero fíjense que no tiene comunicación con el de ahí, o sea, son distintos, ¿ya? Entonces eh, tienen que tener ojo con eso, ¿ya? Entonces, si es estructural, debería estar prendido, y con eso voy a llamar y construir el capacity. Entonces, voy a exportar. Tal cual. Recargar. ¿Va? Qué raro. El is external está y el... No, me lo está tirando a otro lado. Va. Debería leerlo. No sé si lo había guardado esto. A ver. No, no me resultó eso. Bueno. También las tabulaciones. No, no sé por qué no está cargando así. Ya. Pero bueno, eso es el cómo yo voy construyendo los conjuntos de propiedades, y en el fondo lo que nos pide el estándar es eso.
La idea es que, de acuerdo al nivel de información, nosotros vamos completando lo que nos pide. No hay necesidad, digamos, de ir creando cosas al nivel 6 cuando estamos recién partiendo. Ya, o sea, preocupándonos de el código de barra, si todavía no tenemos creado el largo, el ancho y el alto. Entonces, esa es la manera en que deberíamos organizar la información, según el manual de entrega de información, que es parte del estándar. Ya, vamos a cerrar el tema IFC hasta aquí. Ya, eso es lo que vamos a ver como contenido. Ya, voy a cerrar este. Y comentarles, ¿no es cierto?, que la prueba, ¿no es cierto?, que es la próxima semana, está full enfocada en este manual, ¿ya? Y en, en el estándar mismo, ¿ya? O sea, en este manual que es el manual de IFC y el estándar, ¿ya? Pero siempre todo orientado a lo que hemos estado conversando teóricamente de lo que es IFC, ¿ya? Sobre todo con este manual. La prueba, ¿no es cierto?, se va a dar igual como la anterior, en la Moodle, y durante el horario de clases. Ya cerramos, ¿no es cierto?, este tema, y posterior, en el bloque siguiente, vamos a introducirnos en lo que vamos a estar trabajando en el último trimestre del año, que va a ser configuración de geometrías y manejo de información a través de algoritmos, ya que es algo que me han ido pidiendo varios de los alumnos que ya han pasado por el curso y que siempre me preguntan por cómo hacer diseño paramétrico o geometrías complejas. ¿Ya? Entonces vamos a introducirnos primero en eso hoy, para después la clase siguiente hacer algunos ejercicios. ¿Ya? Eso, ¿alguna consulta de este contenido, de contenido IFC? ¿Ninguna? Ya es un contenido bastante denso, ya, y difícil de manejar. Ya. El, el estándar es súper difícil de aplicar, a pesar de que las relaciones son simples, ya, el aplicarlo a 100%, digamos, es bastante complejo, ya, y por eso que hay tantas guías y tanto material, video, etcétera, que van a encontrar, pero aún así es bastante enredado, ya, y tiene que ver obviamente con la buena entrega de la información. Ya, entonces vamos a ir a recreo ahora y el siguiente bloque vamos a partir con Dynamo. Aquí. Nos vemos en un rato.